estimado y solo un 15% recibe alguna compensación. Y en Bolivia se registran alrededor de 40 casos. Bueno, como antecedentes, tenemos que desde la antigüedad se han impuesto leyes para poder sancionar los errores médicos o los perjuicios causados por los médicos. En la antigua Persia se inició la autorización para los médicos tratar a los enfermos solo si habían tenido algún éxito con algún paciente enfermo pobre. También tenemos el código de Hammurabi que indicaba, bueno, él fue el primero que estableció honorarios a los médicos, pero también castigos severos, como ser la mutilación de las manos de los médicos si es que se había realizado algún error. El libro de Tod en Egipto sancionaba con la muerte a los médicos que causaban algún perjuicio. En la escuela de Kos tenemos a Hipócrates con el juramento hipocrático que estableció varios artículos y puntos para el ejercicio médico, como usted también estableció honorarios justos, estableció el secreto médico, la relación médico-paciente, el rechazo a la eutanasia, al aborto, entre otros. La ley de Aquilia en Roma también establecía y definía un poco más la relación médico-paciente. Y bueno, tenemos que en Francia, en el siglo XIX, se estableció por primera vez, por así decirlo, una ley jurídica por dos casos famosos, que es el caso de Haley en 1825, que fue un médico que amputó los dos brazos de un recién nacido por no realizar maniobras obstétricas, y el caso de Tourette Naroy, que realizó una mala sangría que causó una gangrena y posterior una amputación. Bueno, los derechos del médico, principalmente su libre ejercicio profesional, las condiciones de trabajo seguras, con condiciones adecuadas y también un pago justo, la libertad profesional, ya sea de poder optar o rechazar algún trabajo si es que no se están respetando sus condiciones, como ser el rechazo de los actos indebidos, ya sea de pacientes o del equipo médico, y la capacitación continua. Y los derechos del paciente. Una atención médica de calidad, poder decidir sobre su tratamiento, que esto lo denominamos como autodeterminación, tener derecho a información sobre su tratamiento, sobre su pronóstico o sobre su estado actual de salud, y derecho a la confidencialidad, teniendo en cuenta el secreto médico, un trato con dignidad, paciencia y una buena relación médico-paciente, y derecho también a una segunda opinión, ya sea pedir auto profesional médico o en otro hospital, etc. Y bueno, los motivos de juicios por responsabilidad profesional médica son los más comunes, sobre todo por la ruptura de la relación médico-paciente. Cuando se rompe esta relación de confidencialidad o de confianza o de un buen trato, es cuando se suele proceder a un juicio por responsabilidad profesional médica de parte del paciente. La despersonalización de la medicina, ya que usualmente se suele tratar a la enfermedad y no al paciente. La influencia de los medios de comunicación también es un motivo fuerte, ya que suele haber mucha desinformación por este lado. Una mayor exigencia de resultados de parte de los pacientes, ya que tienen expectativas muy altas, tal vez porque hay desinformación o falta de comunicación. Justamente la parte de información al paciente sobre su pronóstico, sobre su diagnóstico o sobre los resultados, y el desconocimiento de riesgos, y aquí va a entrar lo que después vamos a hablar con mis compañeros, que es el conocimiento informado, y el interés económico, ya que usualmente hay seguros o compensaciones que suelen haber detrás de esto, y los pacientes optan por realizar denuncias para obtener sus beneficios. Bueno, vamos a pasar a lo que es el consentimiento. Un concepto claro representa el proceso básico de asegurar el permiso para el tratamiento. Pero en la parte médica, el consentimiento es más que eso, un papel, es un medio de comunicación por el cual el paciente va a saber los riesgos y los beneficios que tiene, que a lo que se va a someter a la hora de cirugía. Esto
profesional de la salud que pueda causar una lesión o un daño en el paciente. Esto por el incumplimiento de lo que son los estándares de las prácticas médicas. Por ejemplo, este incumplimiento puede ser por negligencia diagnóstica, errores de medicación, daños durante la cirugía y negligencia durante el seguimiento. Cuando hablamos de negligencia diagnóstica, se va a referir cuando el diagnóstico no es el adecuado o no está realizado a tiempo. Errores de medicación, cuando se le refieren medicamentos al paciente, pero estos no son los correctos y puede causar secuelas y pues empeorar en vez de ayudar al propio paciente. Daños durante cirugías es cuando, por ejemplo, en una cirugía se puede dañar los órganos vecinos y así. Negligencia durante el seguimiento es cuando por obligación o deber el doctor o médico debe hacer un seguimiento a su paciente, pero en este caso él se descuida y no le hace el seguimiento correspondiente y de esa parte el paciente puede recaer o puede empeorar nuevamente. En cuanto a los elementos para demostrar negligencia médica, el deber de cuidado, incumplimiento del deber y causalidad y daño. Deber de cuidado se refiere a que el médico al momento de tratar al paciente ya refiere una obligación con él y tiene su deber con el paciente. Incumplimiento del deber es justamente que el médico deje de lado sus deberes y no lo trate al paciente adecuadamente. Causalidad, y justamente esta acción de incumplimiento de parte del médico con el paciente cause daño, cause lesión sobre el paciente en sí. Y daño, una vez que refiere daño, el paciente ya se le considera negligencia y cuando hay negligencia ya se le puede poner procesos penales sobre el médico, ya sea penales, civiles, así. Consecuencias de la negligencia médica, que una enfermedad no sea bien tratada, esta puede empeorar, o si está tratada pero no de forma adecuada, puede tener secuelas secundarias o recaer. También esto puede generar costos adicionales, ya que si en una primera instancia no ha sido bien tratado, va a tener que volver a ser tratado otra vez y va a generar más gastos para el propio paciente. Incluso también puede haber pérdida de ingresos porque si el paciente va a pasar mayor tiempo inhabilitado, como no puede trabajar y diferente, pierde ingresos. Sería eso. Marco teórico práctico. En cuanto a esto tenemos que remarcar tres elementos que serían la mala praxis, responsabilidad profesional médica y pacto iatrogénico. La mala praxis se refiere a la desviación del tratamiento estándar o las prácticas adecuadas que debería realizar el profesional médico con el paciente, y que el incumplimiento de estas pues causen lesión, causen algún daño en el propio paciente. Los tipos de mala praxis los puntos para que se cumpla la mala praxis pueden ser la violación, los estándares de cuidado, el nexo de causalidad y el daño. Esto es un poco parecido a la negligencia, en todo caso, violación a los estándares de cuidados que no se ha cumplido con las prácticas que debería haber realizado el médico en cuestión sobre el paciente. Nexo de causalidad es que ya sea la acción o omisión, alguna acción errónea del doctor o la omisión de alguna acción o protocolo que debería realizar, esto puede que cause un daño al paciente y cuando existe daño puede haber pues algún proceso penal, judicial y así. Tipos de mala praxis médica. Mala praxis por falta de respuesta. Esto se refiere a que en todo caso el profesional no ha hecho la investigación a fondo de las causas de la enfermedad del paciente y no le ha podido dar el tratamiento más adecuado. Errores en el diagnóstico es cuando al momento de diagnosticar no le da un tratamiento
y ya por eso se complica de manera peor. Errores en la administración de medicamentos, parecida a la negligencia es cuando administran los medicamentos incorrectos y pues causa que pueda empeorar al paciente o que haya secuelas. Hablando de responsabilidad profesional médica, esto se refiere a la obligación de todo profesional médico que sea perteneciente a la rama de la salud, en cuyo caso sus acciones hayan causado un daño o alguna lesión a su paciente, este debe responder por las mismas consecuencias de este, pues, ante la ley, como lo mencionaba, puede recibir procesos judiciales, ya sea penales o civiles. Y en todo caso, el profesional médico siempre debe ser cuidadoso con todo eso, con respetar los procedimientos estándar y con el seguimiento de su paciente, con el diagnóstico, el tratamiento, y todo debe ser bastante cuidadoso también. La patodiatrogenia se refiere a toda acción del médico en cuestión que pueda causar lesión, que pueda causar daño al paciente, y esto puede tener como consecuencias pues también secuelas, puede tener recaimiento del paciente en la propia enfermedad, por mala medicación, por mal tratamiento, por mala cirugía en cuestión. También como consecuencia puede tener infecciones nosocomiales, que estas son aquellas enfermedades que se van a adquirir al entrar en el hospital, o sea que una vez el paciente antes de entrar no tenía ninguna enfermedad en cuestión, pero al entrar al hospital, al ser maltratado, ya salió con la enfermedad además. Y factores predisponentes a la mala praxis médica. Este puede ser en cuestión que el paciente haya referido, como en todo caso, haya pedido exámenes diagnósticos, algunos son invasivos, como puede ser en el caso de la colonoscopía. Hay pacientes que no aceptan un diagnóstico y piden más, a veces ni siquiera requieren tratamiento y aún así piden tratamiento. Y esa parte hay algunos médicos que se dejan vencer pues, con el mismo paciente en todo caso y le hacen exámenes que no deberían, y por ese caso igual puede tener sus consecuencias. Y después un poco tiempo de consulta, digamos que el médico en cuestión no le da el tiempo que corresponde a la consulta del paciente, lo hace lo más rápido posible para poder pasar al siguiente paciente y así retirarse temprano, por así decirlo. Después una mala preparación en todo caso del médico, si no ha sido preparado adecuadamente y en todo caso pues siempre va a cometer errores, por así decirlo. Consecuencia de la mala praxis médica, esto es parecido a lo de la negligencia, como decía, puede ser alguna lesión o daño, un recaimiento de la enfermedad, o secuelas y demás, también gastos extra, pérdida de ingresos para el paciente en todo caso, abandono del paciente o ya el paciente cambia su visión hacia el servicio de salud, que no sé si alguna vez han escuchado la frase en la que dicen que no quieren ir al hospital porque uno va al hospital a morir, cuando ya saben que no van a ser tratados bien y dicen, ¿para qué voy a ir si de todos modos me van a tratar mal? Y podría ser eso. En cuanto a la prevención de la mala praxis es pues, darle el tiempo adecuado a cada consulta del paciente y que el médico en cuestión o el estudiante en cuestión se prepare bien, porque en un futuro va a cargar con vidas, tiene que estar bien preparado y si no lo está, pues tiene que reconocerlo y no ejercer, pues porque al momento de ejercer uno ya sabe que tiene en sus manos la vida, la salud de otra persona. Eso sería. Bases del contrato médico. Tal vez vale la pena que la ley
gustado que primero definamos algunos conceptos, ¿no? Para que estén los compañeros. Claro, están desarrollando el tema. Sin embargo, a mí me hubiera gustado como corolario. Traigan, bueno, vamos a definir algunos conceptos, un poco para entrar al tema. No se olviden que es fundamental, ¿no? Que sepan ustedes, ¿no? O sea, ustedes ya ley, ¿no? O sea, me hubiera gustado que empiecen con el texto de penal, ¿no? Que se refiere a la civil, se refiere a lo penal, ¿no? Un poquito de entrada. Porque vos has dicho que se parecen más a praxis con negligencia. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que defines como qué llamas? Miguel. Miguel, ¿ustedes están de acuerdo con lo que defines? Que es sinónimo, porque con eso me está queriendo decir que es sinónimo de negligencia con mala praxis. ¿No? Entonces, incluso como ejemplo, negligencia. ¿No? Yo como cirujano lo voy a hacer. Bueno, ayer hemos operado. ¿No ve ese ejemplo? Las cosas que dicen, hemos hecho una hemicolectomía izquierda, ayer, ¿no? Una paciente que tiene 48 años. Listo. Ha terminado la cirugía, ¿no? Se ha cumplido con toda la técnica, ¿no? Después de la cirugía en el postoperatorio inmediato, porque ahorita ya está en su postoperatorio inmediato el paciente, o la paciente en este caso es de sexo femenino. Con el postoperatorio inmediato empieza a sangrar los drenajes, ¿no ven? La enfermera, el médico de turno o el interno de turno me llama y no me encuentra, ¿no? Yo a veces estoy en un cumpleaños, me voy, ¿qué me importa? Me voy a operar, ¿no ven? Me llaman. No me encuentro. Ha sangrado más de 1000. Si ha sangrado más de 1000, ese paciente no está bien. Está entrando en shock de lugar. Y resulta que de emergencia han traído a otro cirujano. Porque yo estaba parece en la película. A ver. Y el cirujano ha entrado, ha resuelto, gracias a Dios. Ese paciente no aparece. Eso es negligencia. Porque yo teniendo que, digamos, hacerle seguimiento, teniendo que volver otra vez a la cirugía porque no podía estar sangrando, eso es negligencia. No es mala praxis. Eso es negligencia. ¿Por qué? Porque, o cuando he operado tiroides, no hemos operado tiroides, las tiroides sangran fácilmente. ¿No? Hacemos que ¿no? Han empezado a sangrar, la herida cerrada y los drenajes no han funcionado, ha producido una asfixia del sistema respiratorio, del aparato respiratorio por compresión, ¿no? De la región cervical de ese paciente. Se está asfixiando. No, seguramente no es una saturación, no se necesita. No nos cuida descomprimir. Incluso por ahí necesitaba ya incluso una mitigación. Eso es negligencia. Mala praxis, ¿qué es? Yo siendo cirujano general, ¿no? Si además operar, yo tengo un quiste de ovario más. ¿Ven? Tendría que haber llamado al ginecólogo para que opere el quiste de ovario. O a operar una hernia inguinal no extensionada del cordón, todo el paquete espermático, la arteria espermática que llega al testículo. Ese testículo al día siguiente está necrosado. Eso es mala práctica. Mala práctica es no aplicar todos los protocolos que en el hospital hay, ¿no? Que tienes que cumplir. ¿No ven? Eso es mala práctica. Mala práctica es sinónimo de mala praxis.
Y negligencias, estando vos de turno, te vas de fiesta, te has abandonado la cuadra. ¿No veo? No. Ahí pues esas cosas se dan, esa situación. O estando de turno un fin de semana, ¿no veo? Vos del viernes te has tirado, viernes de Italia, de carnaval, has desaparecido. Estaba el paciente que tenía eso es negligencia. Entonces vale la pena un poco, vayamos a aclarar, un poquito, pregunten, ¿no? Si te han definido que, por ejemplo, el cirujano está fácilmente, digamos, existe, ¿no? Esa posibilidad que el cirujano entre, ya sea, digamos, en lo que es la parte civil, el código penal o la parte. Pero para nosotros, como médicos, ¿qué dice la ley 31? Que a nosotros se nos debería de juzgar con la pena civil, ¿no? Seguramente eso también está, ¿no?, en el código, ¿no? Entonces, a ver, eso hay que un poquito proteger, vale la pena, ¿no? No sale del tema. Entonces, por ahí con esto podrían haber entrado con conceptos que sus compañeros entiendan qué es culpa, qué es dolo, qué es civil, pena civil, qué es pena, con eso tendrían entonces para que ellos después de eso ya ir explicando, ¿no? Porque, hablando bien, a ver, pasen la última diapositiva. Esta no fue la última diapositiva se ha explicado. Esta no. Para patología iatrogenia nosotros llamamos, ¿no? Claro, más es, claro, seguramente en algunos niveles está como iatrogenia. ¿Qué es iatrogenia? ¿Qué es eso? Claro, es algún daño, ¿no? Pero no le gusta, una iatrogenia no se produce porque vos has querido. Es un daño que involuntariamente se puede producir, ¿no? Y eso es porque es fácil de caer en eso. No has seguido los protocolos. Ese paciente no tiene buena historia clínica, ¿ya? No se ha hecho los exámenes necesarios. Por ejemplo, un ejemplo de iatrogenia les voy a contar. Lesión de vía biliar, cólera. Es muy frecuente cuando ustedes, o mejor dicho, cuando operamos de sitio. Paciente con, generalmente, o se produce las iatrogenias cuando poso. No has hecho una buena evaluación de ese paciente. Colecistitis aguda pongo, ¿ya? Esa colecistitis aguda puede llevar un cálculo de clavado en paciente, ¿no? Entonces, la anatomía, o sea, es para conocer la anatomía, tienes que saber, ¿no? Si no sabes anatomía quirúrgica, peor todavía, puedes producir el problema. Dice, este es el poleo, no, este es el cisto, aquí lo voy a cortar, has cortado el poleo, ¿no? Pero eso puedes evitar, hay factores para que vos no puedas cometer eso, ¿no? El hecho de no haber su compañero no está mal, está bien, hay que hacer todos los exámenes. Por ejemplo, una colecistitis crónica esclerotrófica, comprobable síndrome de Milici. A este tengo que hacer colangios de resonancia anticerebral. Entonces ya estás evitando, ¿no? Pero si dices, no, yo soy el tan chévere, no, yo te voy a garantizar la cirugía. No. En salud nunca se habla de lo que es, digamos, factores legales, nunca se habla de lo que no puedes asegurar. No puedes asegurar de que ese paciente va a salir, ¿no? Generalmente
¿cómo? A ver, el paciente te pregunta todo, los factores, los riesgos, todo lo sabe el paciente. El internet ha hecho de que ellos ya vienen algunas veces a tomar tu examen, ¿no? Y van a decir, alguien no va a faltar, ¿por qué no le ha hecho con la resonancia? ¿O por qué no le ha hecho con la angiografía intraoperatoria antes de, ¿no? Iatrogenia. La iatrogenia es cortarle también, ¿no? El cordón escotante cuando lo estás operando, una hernia inguinal, ¿no? ¿Ah? Sin querer, has cortado. Entonces eso también es iatrogenia. Pero has producido involuntariamente. ¿Pero por qué se produce? Porque no conoces pues la técnica, algunas veces no estás habituado, ¿no? En cirujanos jóvenes por ahí es más fácil, ¿no? No conoces la anatomía, ¿no? Por ahí vas, en vez de colocar los clips en la paroscopia, en vez de colocar al conducto, a la arteria sistémica, es colocar arteria hepática, ¿qué va a pasar? Ese hígado derecho se va a necrosar, pues, ¿no? Imagina, si no resuelves en el momento, al día siguiente ese hígado está necrosado. Eso es iatrogénico, claro. Entonces se produce en forma personal, ¿no? Se produce en forma involuntaria. Cuando yo estaba de residente, bueno, e incluso entrando con un cirujano, operamos, y decirte que nos hemos dado cuenta que lo hemos cortado el poder. No. Esto es correcto, no existe. Ya, perfecto. Pero hay que separar. En ese momento hacen que, por nuestra suerte, el poder operar. ¿Cuánto mide el coleto? A ver, ¿qué te llamas? Anatomía, ¿qué sabes? Yo, ¿no? ¿Cuánto mide el coleto? ¿Cuánto es el calibre? Entonces, supone a estas alturas, ustedes están pensando, anatomía lindo, ¿no? O sea, pues ya, pero aquí vamos a aprender, ahora es recordar, ¿no? ¿Cuánto mide el coleto? ¿Cuánto es el de largo, de calibre? ¿No? ¿Cuánto? No escucho. Pero no, está bien. 7 milímetros. ¿Ah? Mide 7 milímetros el colero, ¿no? Más bien, nuestro colero queda más de un centímetro. Entonces es fácil para hacer la estimación. O algunas veces hacemos un experimento, ¿no? Otra vez hay que unir los dos cabos. No sé, en ese entonces cuando yo era estudiante, no sé si habíamos unido o hemos hecho pero hemos hecho investigación. Entonces, a eso se llama iatrogenia, ¿no? Una visión de cosas producidas, ¿no? Sin querer, ¿no? Algunas veces eso dependerá. Cirugías programadas, hay cirugías electivas, cirugías de emergencia. En cirugías de emergencia hay más probabilidad de que se produzcan lesiones, ¿no? Iatrogenia. Entonces, para mí sigue siendo la relación médico-paciente es fundamental, ¿no? Claro, y tienes que ser sincero con el paciente. Yo, por ejemplo, cuando llevo a un paciente a mi consultorio, ¿tienes seguro Miguel? No, entonces, bueno, hay dos caminos. Te mando al SUS, pero el SUS es para todos, ¿no ves? Hay que operar ya. Lo otro es que yo te opere. Apenas cuando vamos a cobrar, el colegio médico regula toda esa normativa, chicos, ¿no? Está escrito eso, ¿no? Entonces, bueno, él decidirá, ¿no? Porque si yo lo obligo, ¿no? Usted siempre me ha obligado, sale mal la cirugía, no, usted me ha obligado. El papá lo veo por el paciente fallece. Peor todavía. Entonces, ¿qué va a pasar con la familia?
A mí en su dolor, yo le he cobrado. O por ahí, incluso le he cobrado más que los aranceles, ¿no? Esto nos tiene que devolver los demás y iniciar cosas. Entonces, pides resarcimiento de daño. Y ese está, digamos, en el Código Civil, ¿no? Claro, está en el Código Civil. El resarcimiento de daño está en el Código Civil. Pero en el Código Penal, ¿qué dice? ¿No? Imagínate que yo, ¿no?, siendo cirujano general, te haya hecho una cesárea, y ese paciente se ha muerto. A mí no me van a meter al Código Civil, no me van a meter al Código Penal, no me van a acusar. ¿Por qué? Porque yo he cometido un homicidio. Directamente, si no estoy especializado en ginecología, he cometido un homicidio. Directamente he cometido un dolo. Y el dolo es castigado con cárcel. Entonces me van a juzgar con el Código Penal, no me van a juzgar con el Código Civil, ¿no? Claro. Entonces esas diferencias existen. Entonces está muy bien, todos estos factores. Prevención de la mala praxis. Ya tienen, seguramente están entrando en semiología que están haciendo. Expediente. Ya. El expediente clínico es, ¿ya?, la historia clínica de la vida de un paciente. ¿Ya? Cuando hay problemas de tipo legal, como su compañero por educación, no, aquí en Bolivia todavía más bien, gracias a Dios, ¿no?, los médicos, parece, de cada, digamos, paciente que atiende son uno, pero en los Estados Unidos está por problemas, hasta por lo que te sacan tu niña te pueden iniciar juicio. En los Estados Unidos, en los países de los existen seguros médicos. No tienes que pagar mensualmente el seguro médico. Como pagamos en el auto, el seguro del auto, ¿no? Hay algún problema de tipo legal en el ejercicio de tu profesión, ese seguro médico se hace cargo. Claro, son cosas altísimas. La gente se aprovecha de todo, de nada aquí todavía. Pero acá también, fundamental es la relación médico-paciente especial, ¿no? Por ejemplo, si ella tiene confianza conmigo, no, el doctor es uno de los mejores de su carrera. De cierto, yo no puedo decir que yo soy un mal cirujano, pero si de 100 dice 99, este es un mal cirujano, más probable que sea él, que a mí me dice. Entonces, uno dice, no, este sí, eso es mal cirujano. Aquí toditos van a decir mal cirujano. Entonces la prensa va a venir, ¿qué dicen ustedes? Sí, el doctor es más simple. Pero si de aquí dice, uno, dice, me va a querer juzgar, todos dicen, me van a defender a mí. No, aquí nosotros vamos a, ¿no?, ponemos nuestras manos por el doctor González. Hasta el periodista va a decir, entonces, momentito, ¿no? Entonces hace mucho, la relación médica hace mucho. Si alguna, en el ejercicio de la profesión va a haber, ¿no?, peor todavía en especialidades quirúrgicas, ¿no?, va a haber complicaciones, hasta fallecimientos hay. No lo digo yo, lo dicen los libros, ¿no? Hay complicaciones graves. Pero cuando hay esa relación, ¿no?, estrecha entre el médico y ese paciente, ¿no?, a mí ya la gente va a depender de la vida, ¿no? El doctor ha hecho lo que tenía que hacer. Si el paciente ha fallecido, ha sido por otros factores, no porque el doctor haya operado mal. Entonces ellos están tranquilos, no, el doctor le dice, no, si vos no tienes esas relaciones a
bueno, además ya es obligado por ganar un especie. Pero, entonces son aspectos que hay que ir viendo, ¿no? A ver, continuamos. No sé si hay alguna aclaración. ¿Qué dudas? Claro, queremos aclararnos. Quería mencionar lo que había estado por preguntar a mi compañera de los 10 mandamientos, pero no como terminó la práctica. Comenzando por el enfermo no es objeto, es sujeto, es el primer mandamiento. Segundo, ser prudente. Tercero, no mentir. Adquirir pericia, ser diligente y vigilante. Dejar constancia de todo en la historia clínica. Respetar los límites, informar por objetivos, contar con el apoyo de la familia y cobrar lo justo. Esos serían los mandamientos para no cometer una mala praxis. Un dato acerca de estadísticas, en todo caso, las especialidades o profesiones que más reciben problemas o procesos judiciales encabeza gineco-obstetricia con un 26%, luego le sigue cirugía general con un 25% y en tercero va traumatología con un 13% si no me equivoco. Eso sería como dato. Hablando de las bases de contrato médico del paciente, esta parte se refiere a cuando el paciente y el médico van a establecer una relación, y esto comienza en cuanto el paciente va a pedir una consulta, un diagnóstico y posteriormente un tratamiento, y el médico accede a darle el tratamiento a cambio de remuneración, o en todo caso si es de servicio público, pues igual va a ser por compromiso. Para esto siempre se toma en cuenta el paciente, el médico cirujano y la sociedad o colectividad. Esta relación médico y paciente no se limita al médico dando el diagnóstico y el tratamiento y el paciente pagando por ello, sino también se toma en cuenta parte legal, que sería hablando del contrato contractual, contrato cuasi contractual y los agravios. Cuando nos referimos al contrato contractual se refiere a cuando es de forma voluntaria entre el paciente y el médico. Ambos, el paciente primero va al consultorio del médico y le solicita que le haga el diagnóstico, le solicita que le dé un tratamiento y el médico acepta esto a cambio de remuneración. Y en ese caso ya así no sea escrito, o a veces igual firma un contrato también, pero también puede ser verbal, es por el consentimiento de ambos. Y el contrato contractual, en todo caso el paciente también puede abandonar si por X motivos de la nada puede abandonar simplemente el tratamiento, hay algunos que lo hacen, pero también puede hacerlo en justificación, por decirlo, al abandono o negligencia del médico. Digamos, el médico le ha dicho te voy a hacer seguimiento, te voy a llamar o puedes venir a consultas y ya ha llegado el momento en el médico no le llama, no le hace seguimiento, nada. Siente el abandono del paciente, puede abandonar el tratamiento y se rompe el contrato en todo caso. Y puede solicitar una consulta o atención con otro doctor. En el caso del contrato cuasi contractual, es voluntariamente solo de uno. En todo caso es del médico. Esto sucede cuando el paciente en cuestión está incapaz. Por decir, un paciente que requiere una operación, pero está en estado en el cual no puede dar consentimiento, ahí se realiza un contrato cuasi contractual por parte del médico, se le va a dar el tratamiento así no tenga consentimiento del paciente, porque es un caso de urgencia. También puede ser cuando el paciente es un menor de edad y no está presente el tutor legal, pues, pero es urgencia, así que sí o sí lo tiene que realizar. Esa sería su diferencia. Ahora, mencionando la diferencia entre consulta y remisión, esto es, poniendo un ejemplo, el caso de la remisión es cuando, por ejemplo, Max y Wire, cuando sean colegas,
Si resulta una remisión y Guaya remite a un paciente a más, lo hace con el historial clínico, todo así, con el procedimiento debido, en ese caso la responsabilidad del paciente va a pasar al doctor Rojas en todo caso, y ya Guaya se libera de toda la responsabilidad. Esa es la diferencia. Cuando se trata de una remisión, remite a un paciente y le pasa toda la responsabilidad del paciente al otro doctor. En el caso de la consulta es cuando el paciente va a consultar a otro médico. También puede informar a su propio médico de que quiere una segunda opinión y lo acepta. En todo caso, no le pasa la responsabilidad, los dos siguen estando en el caso y es un profesional más en el mismo caso del paciente. Esa sería la diferencia entre los medios de visión. ¿Están de acuerdo o no? ¿Cómo es bien? A ver, contrato contractual yo creo que está bien, ¿no? Eso ocurre todos los días en cualquier servicio ya privado o institucional. Uno va, yo quiero ir a hacer, a mí me llaman, ¿no? Siempre me están llamando, y se da por eso. Doctor, quiero que me atienda. ¿Dónde es su consultorio? Viene, listo. Le atiendo y me pagan los honorarios. Después le doy una reconsulta para que traiga los estudios. A eso se llama contrato contractual. O verbal también. No firmamos nada, ningún documento, nada. Suficiente que se contrata. Yo tengo que atender. Pero ese contrato, vamos a decir, el médico tanto, como ha dicho su compañero Miguel, normalmente, ¿qué pasa en el consultorio externo? Pues es en el consultorio externo, no es en el hospital. Porque para el hospital ya necesita un consentimiento firmado, ya sea para operarse o para no operarse, ese paciente necesita un consentimiento firmado. Eso es, generalmente esto es para consultorios externos, ¿ya? Viene, puede estar despierto, no tan simpático, no sintomático, ¿no ve? Listo, ya no vuelve el paciente, ya se resuelve. En el caso de nosotros, bueno, en la parte quirúrgica, bueno, es otra cosa. Entonces ya comenzamos por ahí. Supongamos que necesita operarse, ¿no? Entonces yo ya iré a explicar al paciente esto es para operar. No te voy a operar acá, no me voy a operar, no me opero, pues desde el momento eso es un contrato informal, ¿no? Y eso está firmado. Pero acá dice, diferencia entre consulta y remisión, no estoy de acuerdo en eso. La consulta es parte del contrato contractual. La consulta es parte del contrato básico contractual. Vos has definido bien el base contractual. Eso es en pacientes, solamente existe, ¿no?, de una de las partes de la autorización. En este caso yo, médico, ¿no? Entonces yo un menor de edad no me va a decir agendamiento. No tendrá que autorizar a su papá, o algún candidato, digamos, algún responsable, o finalmente a veces hay un accidente en la calle y ese niño no está con sus papás, tendrá que va, ¿no? La Defensoría de la Niñez tiene que autorizar la actividad. Aunque de emergencia el director no puede, o la trabajadora social no puede autorizar, porque no lo puede dejar morir al problema de la defensoría. En los pacientes privados de libertad, los pacientes privados de libertad no tienen derecho a nada. Eso es una autorización, entonces a ese, por ejemplo, va a venir, hay una trabajadora social, va a trabajar, y se va a autorizar para que usted haga. O un paciente que está inconsciente, como ha dicho Miguel, viene en estado de coma con TEC, o shock hemorrágico en coma. Entonces ese paciente, eso se llama un tratamiento, ¿no? Básico. Pero lo que es la reconsulta, no es consulta. Reconsulta es, ¿no? O interconsulta en todo caso para acá. ¿No? Interconsulta, ¿qué es?
La interconsulta puede ser, digamos, a través también del consultorio externo, a través de generalmente la interconsulta es en las unidades hospitalarias. Bueno, necesitamos, el paciente llega a una colecistitis aguda, secundariamente asma. Justo lo internamos en cirugía para preparar, pero a veces tenía asma. Llaman al neumólogo, ¿no? Esa es interconsulta. ¿No? Eso no de ninguna manera implica la responsabilidad. Es para los dos. No deslinda responsabilidad. La interconsulta no deslinda responsabilidad. Se ha sumado uno más al equipo. Entonces le vamos a operar. Supongamos que ese paciente que se va a operar tiene de intestino, tiene convulsiones. Tenemos que hacer interconsulta con el neurólogo. El neurólogo va a decir, tenemos que entrar a la operación, pero va a convulsionar. Estamos haciendo el equipo, fortaleza. Supongamos que tiene insuficiencia cardíaca. ¿Tiene que estar tratando la operación o no? No está deslindando la responsabilidad de ninguno, más bien estamos sumando, estamos haciendo un esfuerzo para que ese paciente salga aquí. Eso es interconsulta. La remisión es de institución a institución, no de médico a médico. Supongamos, como en el accidente del auto, ¿no ven? Paciente necesita, seguramente en el auto hay hospitales cercanos, ¿no? O sea, se clasifica a los pacientes, se hace el viaje, ¿no? Entonces, justo le hemos llevado al paciente que en ese momento no necesitaba neurología, ya estaba 15 su clase, pero en el transcurso de las horas de su evolución, nos hemos dado cuenta que ese paciente tiene también una neurología. Y no tenemos un neurólogo. Entonces nosotros agarramos el terreno y decimos, bueno, tenemos un paciente que necesita atención de un neurólogo. Nosotros no tenemos que permitirlo, si esa es la prioridad, ¿no? Llegar a un momento puede con un shock hemorrágico, no es manejar el shock hemorrágico, se ha controlado el shock hemorrágico. Pero ahora tenemos otro problema que es daño neurológico, entonces no tenemos neurólogo, eso es remisión. Y esa remisión tenemos que hacerla de hospital. Lógicamente, en ese momento estará, por ejemplo, el doctor Guayán, que nos ha dicho, el doctor Rojas de turno, entonces, sí, tiene que haber comunicación. Vos no puedes llevar a ese paciente al hospital sin haber llamado. Tienen que hacer práctica y examen, pero no hay nada. Le vas a volver a tu hospital en ese transcurso 9. ¿Qué va a pasar? Acá es como dice, no la frase son evidentes. Entonces, perdona. Ese paciente, en el momento que llega a probar los componentes de igualdad, esto es responsabilidad. Si algo pasa, yo siempre les digo, yo hago turnos en el hospital militar, hago turnos a diamantes, no presencial, ¿no? Pues ahí me llaman, tenemos una interconsulta, muy bien, ¿dónde está? Sigue en la interés, ¿no? Tiene que estar en mi servicio. Se supone que si estoy pequeño en ese servicio, ¿ya? Hola, ¿no? Ya. Sí. Tengo que hacer de todo. Entonces, no creo yo soy responsable de ese servicio. Quedaremos aquí.